Buenas tardes, jóvenes de temas selectos de física, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con los temas que estamos viendo de esta asignatura. La última sesión estuvimos analizando el efecto Doppler, en donde solo lo comentamos de manera teórica, pero bueno, ya no avanzamos hacia los ejercicios. Vamos a dar un pequeño recordatorio, ¿no? Un pequeño repaso. Recordemos que se refiere a los sonidos que llegan a nosotros, ¿verdad? A nuestros oídos cuando hay un objeto que lo produce, que produce algún sonido, ¿verdad? Ese sonido es diferente cuando se acerca a nosotros a cuando se aleja, ¿sí? Nosotros escuchamos pues un tono diferente, ¿verdad? Que puede ser más grave o más agudo, entonces eso quiere decir que la frecuencia de la onda que nosotros escuchamos, de la onda sonora que escuchamos es mayor o menor, ¿sale? Bueno, esto fue observado por Christian Andreas Doppler en 1842. Y recuerden, hay varias configuraciones diferentes, ¿verdad? Respecto a cómo vamos a nosotros a tratar este tema. Por ejemplo, puede ser que el oyente esté inmóvil y la fuente esté en movimiento. En ese caso, nosotros vamos a utilizar esa ecuación donde F0 es la frecuencia del observador, V la velocidad del sonido en el aire, Fs la frecuencia de la fuente, ¿verdad? V, pues ya recordamos la velocidad del sonido. Vs es la velocidad de la fuente, ¿sale? El otro caso es donde la fuente que produce el sonido se encuentra fija y el observador es el que está en movimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un carro del gas atendiendo una casa, ¿verdad? Llenando el tanque estacionario de una casa y tiene su clásica cancioncita y nosotros nos estamos acercando a ese carro, lo pasamos, nos alejamos de él, entonces el sonido que emite la fuente nosotros lo vamos a escuchar diferente, ¿verdad? En ese caso nosotros vamos a utilizar esta ecuación y por último la ecuación general, ¿verdad? Que es cuando tanto la fuente y el observador se encuentran en movimiento relativo, ¿sale? Bueno, estas son las ecuaciones que nosotros ya habíamos analizado la sesión pasada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ponerlas en práctica. Vamos a resolver un problema. Dice, un día que la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, un tren emite un sonido de 400 Hz de frecuencia. Inciso A. ¿Cuál es la frecuencia del sonido escuchado por un observador inmóvil cuando el tren se mueve hacia él con una velocidad de 20 metros sobre segundo? Inciso B. ¿Cuál es la frecuencia que se escucha cuando el tren se mueve alejándose del oyente a esa velocidad? Bueno, lo primero que yo les recomiendo, jóvenes, es que ustedes hagan un formulario, ¿verdad? Para que tengan las ecuaciones ahí presentes. Les repito qué significa cada letrita. F0, frecuencia del oyente. V, rapidez del sonido. Fs, frecuencia de la fuente. Vs, velocidad de la fuente. V0, velocidad del observador. Recuerden, esta es para cuando la fuente está en movimiento. Esta es para cuando el observador está en movimiento. Y esta es cuando ambos están en movimiento. De hecho, esta ecuación la podemos utilizar en todos los casos, en todos los casos, ¿sí? Algunos parámetros se van a hacer cero y funciona. Entonces, pues ya va a depender de ustedes qué ecuación van a utilizar, ¿vale? Vamos a resolver el problema del que estuvimos leyendo ahorita, el problema número 1. El problema número 1 nos da los siguientes datos. Nos dice que la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, ¿verdad? La frecuencia producida por la fuente es de 400 Hz. La frecuencia del observador en el inciso A es lo que vamos a tratar de calcular, ¿verdad? ¿Qué frecuencia escucha? Y recordando que la velocidad de la fuente es de 20 metros sobre segundo, ¿sale? Aquí se los redacté por si tienen que volver a darle el repasito, pues lo puedan ver ahí escrito, ¿verdad? Lo que les puede servir. El inciso A nos pide calcular la frecuencia del sonido escuchado por un observador inmóvil y el tren, en este caso es el que se está moviendo hacia el observador. Por ese motivo, la velocidad de la fuente es de acercamiento, es decir, positiva. Recuerden, en este caso las velocidades de acercamiento las tomamos positiva y las velocidades donde los objetos se alejan son negativas, ¿ok? Entonces, estamos utilizando la ecuación de una fuente en movimiento y un observador inmóvil, que es la primerita, ¿sale? Nosotros vamos a sustituir los valores que nos dan ahí. Y entonces al sustituir, pues bueno, la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo, la frecuencia es de 400 Hz, la velocidad del sonido se repite, es 340 metros sobre segundo, la velocidad del tren es de 20 metros sobre segundo. ¿Qué vamos a hacer primero?
Bueno, podemos hacer el producto de lo de arriba y abajito hacemos esa resta. 340 por 400 nos da 136.000 metros sobre segundo multiplicado a hertz. Y abajo 340 menos 20 nos da 320. Las unidades de arriba, metros sobre segundo y metros sobre segundo abajo, se cancelan. Hago esa división y el resultado son 425 hertz. Esa es la frecuencia que va a escuchar el observador cuando la fuente, el tren se está acercando. ¿Sale? Si se fijan, esa frecuencia aumentó a la que se tenía originalmente, que era de 400 Hz. ¿Verdad? Quiere decir que el sonido se puede escuchar un poco más agudo. Bueno, para el inciso B ahora, el inciso B, nosotros vamos a hacer el análisis, de cuando el tren se encuentra alejándose, ¿verdad? Entonces, para este inciso debemos considerar que la velocidad debemos de considerarla negativa, porque ahora el tren se va a alejar, ¿verdad? Entonces, los 20 metros sobre segundo, pues yo los voy a poner negativos, ¿verdad? La ecuación va a ser exactamente la misma, pues la fuente es la que se sigue moviendo. Entonces, fíjense bien, utilizamos la ecuación tal cual. Aquí sustituimos la velocidad del sonido, la multiplicamos por la frecuencia de la fuente, y aquí es donde va a cambiar. Esta es la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, en este caso el tren. Aquí se fijan, lo puse negativa porque se está alejando. Entonces sería menos por menos nos da más. Entonces va a ser 340 por 400 me da 136.000. 340 más 20 es igual a 360. Entonces sería 136.000 metros sobre segundo entre 360 metros sobre segundo. Se cancelan metros sobre segundo arriba y abajo y sobreviven los hertz. Hago esa división y el resultado son 377.77 hertz. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la frecuencia disminuyó. ¿Sale? Aquí les puse una notita. Desde los resultados obtenidos observamos que las frecuencias son diferentes cuando el tren se aleja o se acerca al oyente. Y si se fijan, acá abajo traté de resolverlo por la ecuación general. Aquí apliqué la ecuación general del efecto Doppler. ¿Sale? Sustituir los valores que conozco en esta ecuación, por ejemplo, la velocidad del sonido, la frecuencia, estos 400 Hz son la frecuencia. Aquí la velocidad del sonido, a la velocidad del sonido le tengo que agregar la velocidad del observador, que en este caso es inmóvil, pues es 0, ¿no? Y acá sustituyo 340 menos 20, que es la velocidad del tren. Y se fijan, esto se reduce a lo mismo de allá arriba. Sería 400 por 340, porque 340 a 0 sigue siendo 340. Y se fijan, sería lo mismito que acá. Entonces, esta ecuación general la pueden utilizar en cualquier caso, jóvenes. ¿Sale? Y el resultado va a seguir siendo siempre el mismo. Tenemos un problema. El siguiente problema, jóvenes, dice: un automóvil se desplaza a la izquierda a 20 metros sobre segundo con la bocina sonando a una frecuencia de 360 Hz. ¿Qué frecuencia escucha una persona que va frente al auto conduciendo una bicicleta a 12 metros sobre segundo y que también va a la izquierda? Suponga que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es sacar nuestros datos. Ahí la velocidad de la fuente es de 20 metros sobre segundo. La frecuencia es de 360 Hz. La velocidad del observador es de 12 metros sobre segundo. La velocidad del sonido en ese caso es de 340 metros sobre segundo. Tenemos que calcular la frecuencia del observador, ¿verdad? ¿Qué frecuencia va a escuchar? Si se fijan, en este ejercicio, la fuente y el observador se encuentran en movimiento. Quiere decir que nosotros vamos a utilizar la ecuación general del efecto Doppler. Aquí hay que considerar algo bien importante. El auto y la bicicleta se mueven a la izquierda, ambos. Entonces, el auto se está acercando a la bicicleta, pero la bicicleta se está alejando de él. ¿Sale? Imagínense en su cabeza, ustedes van en un carro y hay alguien que va en una bicicleta por delante de ustedes, pues la bicicleta poco a poco se va alejando, ¿verdad? Obviamente, como la velocidad del auto es más grande que la de la bicicleta, pues en algún momento la va a alcanzar. ¿Sale? Entonces, aquí debemos de considerar las velocidades de la siguiente forma. La velocidad de la fuente va a ser de acercamiento, va a ser positiva. La velocidad de la bicicleta va a ser de alejamiento, la voy a poner negativa. ¿Sale?
Vamos a aplicar la ecuación general del efecto Doppler y sustituimos los valores. Entonces sería la frecuencia, que son 360 Hz, multiplicada por la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundo, más la velocidad del observador, que en este caso quedamos que es negativa. Entonces por eso le puse más, menos 12 metros sobre segundo. Y eso lo vamos a dividir entre la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundo, menos la velocidad de la fuente, que son 20 metros sobre segundo. Primero, antes de andar haciendo multiplicaciones o cualquier cosa, jóvenes, hay que cambiarle el signo aquí. Sería más por menos nos da menos. Entonces quedaría 360 Hz multiplicado por 340 menos 12 metros sobre segundo. Y abajo es 340 menos 20 metros sobre segundo. Hacemos las restas tanto arriba como abajo. Nos va a quedar 360 multiplicado por 328 entre 320, que son los resultados de las restas. ¿Sí? Hacemos la división, que está aquí indicada. Entonces sería 360 por 1.025. Las unidades de metros sobre segundo arriba y abajo se cancelan. Entonces hacemos la multiplicación y nos quedan 369 Hz. Por último, el problema 3. Dice, un automóvil se mueve a 30 metros sobre segundo, se acerca a la sirena de una fábrica que tiene una frecuencia de 500 Hz. Inciso A. Si la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo, ¿cuál es la frecuencia aparente de la sirena que escucha el conductor? B. Repite para el caso de un automóvil que se aleja de la fábrica con la misma rapidez. Bueno, antes de continuar, nada más comentarles, ¿verdad?, que de este tema surge la evidencia de aprendizaje número 9, efecto Doppler. Va a ser un pequeño problemario, se va a enviar por medio de su jefe de grupo a través de WhatsApp, ¿verdad? Esta evidencia la van a entregar a más tardar el día 9 de mayo a las 12 de la tarde. ¿Sale? Para que la hagan con tiempo, por favor, y la entreguen al correo que ya conocen, trabajoscontingencia@gmail.com. ¿Sale? Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Bueno, en este caso la velocidad del observador, del oyente, es de 30 metros sobre segundo. La frecuencia de la sirena de la fábrica es de 500 Hz. ¿Verdad? ¿Qué vamos a calcular? Pues la frecuencia aparente de la sirena que escucha el conductor, en este caso le vamos a llamar F0, que es la frecuencia que va del oyente, y la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. En este caso, el automóvil está en movimiento, ¿verdad? El observador está en movimiento y la sirena de la fábrica está en reposo, ¿verdad? Como el automovilista se acerca a la sirena, vamos a considerar la velocidad del observador positiva, porque es una velocidad de acercamiento. Entonces la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente, ¿verdad? Vamos a utilizar esa ecuación que nos habla acerca de cuando el observador se encuentra en movimiento y la fuente en reposo. Sustituimos los valores. La frecuencia del observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente, que son 500 Hz, en este caso de la sirena, multiplicada por la suma de la velocidad del sonido más la velocidad que lleva el observador en movimiento, que son 30 metros sobre segundo, y eso lo vamos a dividir entre la velocidad del sonido. Primero vamos a hacer esta sumita. Entonces serían 500 Hz, 340 más 30 nos da 370, y eso lo vamos a dividir entre 340 metros sobre segundo. Hacemos esta multiplicación y el resultado lo dividimos entre 340. 500 por 370 me da 185.000 Hz por metro sobre segundo. Y eso lo dividimos entre 340 metros sobre segundo. Metros sobre segundo arriba y abajo se cancelan. Al hacer esta división nos quedan 544.11 Hz. Ese es en el caso cuando el automóvil se acerca. Ahora el inciso B. El auto no se va a acercar, el auto se va a alejar de la sirena. Entonces, como se aleja, la velocidad del oyente en este caso va a ser negativa, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma ecuación, pero recuerden, aquí esta velocidad va a ser negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, bueno, vamos a multiplicar 500 Hz, que es la frecuencia, por la velocidad del sonido, que son 340 metros sobre segundo. Y a eso le voy a sumar la velocidad negativa del observador. En este caso sería más menos 30 metros sobre segundo. Más por menos nos da menos, ¿verdad?
Entonces serían 340 menos 30, nos quedarían 310 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 500 por 310 y eso lo vamos a dividir entre 340 metros sobre segundo. Metros sobre segundo arriba y abajo se cancelan. 500 por 310 son 155.000 Hz. Entre 340 hacemos esa división y el resultado es 455.88 Hz. Como pueden ver, la frecuencia es menor a cuando el automovilista se acercaba a la sirena. ¿Sale? Este sería todo respecto al efecto Doppler.